Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video, en esta clase, vamos a estar aprendiendo sobre cómo se concilia finalmente, cómo cierra el círculo en lo relativo al IVA, ¿sí? Al impuesto al valor agregado. Nosotros hasta ahora hemos visto algunos asientos contables, ¿sí? En el libro diario de operaciones en las que compramos algún artículo que tiene IVA, o incluso también hemos visto algunos casos de algún artículo que no tiene IVA, ya sea porque justo ese artículo está exento o lo más normal porque se lo compramos, por ejemplo, a un monotributista, a un exento, algo por el estilo, que por ende nos hace una factura de tipo C y no nos trae IVA, ¿no? En esa operación, ¿sí? Eh, por otro lado, hemos visto también asientos contables en el libro diario de operaciones en las que nosotros vendemos, ¿sí? Nosotros como responsables inscriptos vendemos y en esas cosas que vendemos estamos cobrando un poquito más por el IVA, ¿sí? Ahora bien, yo les había comentado que era muy importante ese mecanismo porque al final lo que tenemos que hacer es a todo el IVA que hemos cobrado de más, restarle lo que hemos pagado de más y finalmente esa diferencia pagársela al fisco, ¿sí? Pagársela al Estado. Bueno, hoy lo que vamos a ver es esa última parte, ¿sí? Lo primero que quiero comentar es que el IVA es un impuesto impuesto al valor agregado, ¿sí? Que se paga mes a mes, ¿sí? En el sentido de que su periodo de tiempo es mensual en Argentina, ¿sí? Entonces, vamos directamente a mostrar los ejemplos que preparé para esto. Lo primero que van a ver no va a ser una novedad, ¿sí? ¿Por qué no va a ser una novedad? Porque básicamente, como es, son asientos que ustedes ya conocen, ¿sí? El primer asiento es un asiento típico de apertura de libros en el caso de una sociedad que se está creando, por ejemplo, ¿sí? Voy a sacar la, la barra de dibujo que ya no la quiero tener, así no perdemos espacio. Decía que entonces este es un asiento donde se constituye una sociedad que pone un capital social de 1.000.000 de pesos y ese 1.000.000 de pesos está conformado por 200.000 pesos de dinero en efectivo, es decir, caja, 300.000 pesos del banco Credicop, cuenta corriente, ¿sí? Es el dinero que nuestros socios y socias han aportado directamente una transferencia al banco, por ejemplo. Y por último, un aporte que sería en especie, ¿sí? Un aporte en mercaderías en sí mismo, ¿sí? De 500.000 pesos, ¿sí? Eso ya más o menos lo conocemos. Después, el asiento número 2 que les quería mostrar es un asiento típico de alguna compra que nosotros podemos estar haciendo, pero en este caso la compra se la hacemos, por ejemplo, a un monotributista, ¿sí? O a un exento. Entonces, en este caso no trae IVA aparejado. Recuerdan ustedes, si nosotros somos responsables inscriptos, pero quien nos vende es un monotributista, un exento, nos hace una factura de tipo C. Es la única factura que nos puede dar, ¿sí? No hace otro tipo de factura. Y en esa factura no trae el IVA metido, digo, en la factura. Entonces, en definitiva, no podemos contabilizar IVA ahí. Ahora, los casos que más nos importaban, más que nada para esta clase, serían, por ejemplo, estos dos asientos que vienen acá, que son muy similares, lo único que cambian son los valores que yo inventé, ¿sí? Pero sería básicamente los casos donde hacemos una compra, ¿sí? A un o a una proveedor o proveedora que sí le pone IVA, porque es responsable inscripto ante ese impuesto, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en este caso estamos comprando 100.000 pesos de mercaderías, tiene un 21% de IVA, que es 21.000 pesos, que como yo les había explicado, cuando hacemos una compra usamos la cuenta contable del IVA crédito fiscal. Para nosotros es un crédito porque estamos pagando de más, pero por estar pagando de más, eso después lo vamos a poder restar, ¿sí? Así que para nosotros en cierto sentido, es bueno, ¿sí? Y en este caso, bueno, eso que compramos lo pagamos con dinero en efectivo, por ende es caja,
¿sí? Y claro, nosotros lo que pagamos es el valor de la mercadería más el valor del IVA, ¿sí? O sea, en total pagamos 121.000 pesos. ¿Cuántos billetes se nos van? 121.000 pesos, ¿sí? Lo mismo con el otro ejemplo, es un ejemplo igual. En este caso, en vez de comprar mercadería, compro, por ejemplo, una mesa o qué sé yo, una computadora o algo por el estilo, ¿sí? O varias mesas, varias computadoras. Cuestión que en definitiva, la cuenta contable en este caso es muebles y útiles, ¿sí? Yo compro por 150.000 pesos, pero el IVA, que el 21% que trae aparejado justo en ese caso, es 31.500, ¿sí? Y eso nuevamente es IVA crédito fiscal. En este caso decido pagarlo con el banco, con la cuenta corriente del banco Credicop. Por ejemplo, pudo haber sido una transferencia o algo por el estilo, ¿sí? Un cheque al día, no sé, algo por el estilo, ¿sí? Y ahora los ejemplos que vienen son los casos opuestos, ¿sí? Que estos los estudiamos en especial justo en la clase pasada. Son ejemplos típicos de ventas, que es todo lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, el 6 de febrero nosotros hacemos una venta, ¿sí? Una venta de diferentes productos nuestros que producimos o revendemos o lo que sea, ¿m? Que era por 100.000 pesos. Pero nosotros le tuvimos que agregar un 21% de IVA, ¿sí? Entonces, si era 1.000.000 de pesos, el 21% sería 210.000. Quiere decir que lo que terminamos cobrándole a nuestro cliente, nuestra clienta, es 1.210.000. No es solo el valor de la venta en sí mismo, sino también el valor del 21% de la venta. Sumamos todo eso y nos da 1.210.000. ¿Con eso se termina el asiento de una venta? No. Yo les expliqué que cuando uno está vendiendo mercaderías, que es en general algo bastante típico, ¿sí? Me refiero a que uno está vendiendo bienes, no servicios, sino bienes en sí mismo, cosas tangibles, por ejemplo. Esas cosas tangibles ya no las tengo más en mi stock, ¿sí? En mi inventario. Entonces, por eso, en mis almacenes, en mi depósito, por ejemplo, no los tengo más. Entonces, hay que hacer dos asientos contables. Uno por la venta en sí mismo, ¿sí? Y otro asiento contable para descargar, para bajar el stock de las mercaderías. Porque si no, en la cuenta contable diría que tenemos más mercadería de la que tenemos. Para eso utilizamos el segundo asiento contable que yo les comentaba, que es costo de las mercaderías vendidas, que es una cuenta de egresos, es un resultado negativo para nosotros, ¿sí? Porque estamos asumiendo un costo, y al mismo tiempo mercaderías, que es un activo pero que disminuye. Tenemos menos mercadería que antes. Y entonces, por ejemplo, esto que nosotros lo vendimos a 1.000.000 de pesos, en realidad para la compañía representaban 200.000, ¿sí? En el sentido de que la diferencia es la ganancia, en este caso, ¿sí? En este caso es la ganancia, que como verán es un margen muy grande, ¿sí? Tenemos como un 80% de ganancia. Es una empresa idílica, ojalá tendríamos una empresa así, pero es mentira, ¿sí? O sea que si bien lo vendimos por 100.000, nos costó 200.000, quiere decir que ganamos 800.000, ¿sí? Y después un segundo ejemplo que vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Vuelve a hacer lo mismo. Y no solo eso, sino que un tercer ejemplo similar. Lo único que hice fue cambiar los valores, ¿sí? Pero estoy seguro que si ustedes entendieron bien lo de la clase pasada, esto lo van a entender. La novedad que tiene todo esto, ¿sí? Es que nosotros estamos mezclando compras con ventas, cosa que antes no habíamos hecho. Entonces por eso es importante. Bueno, ¿cómo es? El libro diario hasta el momento, ¿sí? Estamos haciendo todo lo que sería de febrero. Fíjense que el primer asiento arrancó, el primer asiento de como es de estas compras y ventas, arrancó el 1 de febrero, ¿sí? Porque el otro era el asiento de apertura de libros. Pero el 1 de febrero arrancamos haciendo alguna compra, ¿sí? 3 de febrero, 5 de febrero una compra más, y después de ahí todas ventas, ¿sí? Pero todas fueron en el mes de febrero. Llegamos hasta acá e imaginemos que se termina el mes, se termina febrero. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno,
como se terminó el mes, es momento de determinar a ver cuánto IVA le tenemos que pagar al Estado. ¿Mm? En ese caso, lo que corresponde es hacer algo que ustedes ya saben, ¿sí? Que ya hemos aprendido 2 clases atrás, ¿sí? Que es el libro mayor. ¿Mm? El libro mayor no tiene mucha dificultad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, agarramos la cuenta contable caja, ¿sí? Y entonces vamos buscando en el libro diario todo lo que tenía en el debe y todo lo que tenía en el haber. Los ponemos en esas famosas T del libro mayor y en definitiva nos termina quedando un saldo deudor. O sea que hoy en día en caja, en billetes, hay 2.086.000 pesos, ¿sí? Lo mismo hacemos con el Banco Credit Corp cuenta corriente, que en este caso hubo solo 2 movimientos, uno en el debe y otro en el haber, ¿sí? Y no más que eso. Nos dice que en el banco hay 118.500 y así sucesivamente hemos recorrido todo ¿cómo es? Este libro diario, lo hemos recorrido y hemos abarcado todos los movimientos. De hecho, yo tengo la costumbre de hacerlo, como es, sombreando los diferentes montos con color amarillo y todavía no lo había borrado, o sea, no había quitado el color amarillo, así que le voy a quitar, así ustedes lo ven como normalmente lo verían, ¿sí? Bueno, hasta ahí no tiene mucho, no tiene mucho más misterio, pero sí a mí me interesa detenerme en estas dos cuentas contables, IVA crédito fiscal e IVA débito fiscal. Y es más, las he puesto una al lado del otro a propósito, ¿sí? Porque necesito hacer un neteo, ¿sí? Cuando resto una cosa con la otra, ¿sí? Entre las dos. Fíjense que yo tuve 3 compras en este ejercicio. Sin embargo, de esas 3 compras, solo 2 tenían IVA, ¿sí? Fíjense que teníamos esta, ¿sí? 21.000 pesos de crédito fiscal acá y 31.500. Yo los terminé poniendo aquí. Entonces eso me da un saldo deudor, ¿sí? Como que yo tengo a favor, en cierto sentido, para mí, ¿sí? De 52.500. ¿Mm? Eso significa que yo tengo eso a favor respecto del Estado, ¿sí? En ese sentido yo tengo una ventaja respecto del Estado porque es lo que se llama un derecho de cobro, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo eso ya lo pagué y entonces tengo derecho a restarlo luego. ¿Mm? Y de este otro lado es todo lo contrario, porque el IVA débito fiscal lo utilizamos en las ventas. Entonces, en este caso en particular, si ustedes se fijan, nosotros teníamos 3 ejemplos de ventas, yo les puse aquí. En este caso, en la primera venta, había un débito fiscal de 210.000. En la segunda venta había un débito fiscal de 105.000. Y en la tercera venta había un débito fiscal de 42.000. Obviamente todos en el haber. Entonces, de este lado está justo todo lo contrario, ¿sí? Está todo en el haber, ¿sí? Y termina un saldo acreedor, ¿sí? De 357.000. Este saldo acreedor, ¿sí? Corresponde en realidad a algo que yo le tengo que pagar al Estado. ¿Por qué? Porque yo se lo cobré de más a mis clientes al hacer las ventas y ahora se lo tengo que pagar al Estado. ¿Qué tengo que hacer en este momento que teóricamente, como les comenté, se terminó el mes? El IVA es un impuesto mensual, se terminó el mes de febrero y tengo que determinar a ver cuánto le pago al Estado. Bueno, es muy fácil, en realidad. Yo lo que tengo que hacer es el IVA débito fiscal menos el IVA crédito fiscal. Los saldos me refiero, ¿sí? Entonces fíjense, si yo hago estos 357.000 y les resto los 52.500, esta diferencia de 304.500 es lo que yo le tengo que pagar al Estado por el IVA de febrero, ¿sí? Por el IVA de febrero. ¿Cuándo se lo pago? Se lo pago en marzo, ¿sí? Yo no puedo hacerlo en febrero porque febrero todavía no terminó. Siempre uno
en marzo siempre está pagando el IVA de febrero, en junio está pagando el IVA de mayo y así sucesivamente. Siempre es hacia atrás. De hecho, en Argentina la AFIP tiene una escala ahí de vencimientos que dependen del último dígito en el que termina la quit, ¿sí? La clave fiscal. Y en general está entre el 18 y el 20 y pico, 25 o 24 de cada mes, ¿sí? Por ejemplo, en marzo yo estaría pagando lo de, por ejemplo, el 20 de marzo, ponele, estaría pagando todo el IVA de febrero y cosas por el estilo. Bueno, estos 304.500 yo los tengo que poner en un asiento contable. Es más, de hecho estos 357.000 que acá están en el debe los voy a tener que estaban en el haber, los voy a tener que restar, ¿sí? Y esto lo mismo pero al revés. ¿Cómo sería esto? Es lo siguiente. Bueno, el asiento que tenemos que hacer son dos asientos, ¿sí? El primero que tenemos que hacer es el asiento que llamamos de liquidación, el asiento de declaración jurada que decimos, ¿sí? Que es para determinar a ver cuánto tenemos que pagar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo, qué sé yo, el 15 de marzo, ¿sí? Por ejemplo. Lo podríamos hacer el primer día del mes siguiente si tenemos la administración muy bien, ¿sí? Pero depende. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es poner IVA débito fiscal, ¿sí? Y ahí en el IVA débito fiscal, por primera vez esta cuenta, que siempre, si ustedes se fijan, el IVA débito fiscal en todas las ventas que teníamos siempre iba al haber. Pero en este caso lo disminuimos, por primera vez lo disminuimos y entonces agarramos el valor que era de 357.000, ¿sí? Y lo ponemos en el debe. O sea, es una cuenta que está habituada a ir al haber, pero en este caso en particular lo vamos a poner en el debe. Voy a inmovilizar estas celdas, así pueden ver bien lo que hago. Ahí está. Por otro lado, hay otra cuenta contable que nosotros estamos acostumbrados a meter en el debe, que es el IVA crédito fiscal. En cada compra que hacemos, asumimos un crédito fiscal, ¿sí? Y lo ponemos en el debe. Pero en este caso vamos a hacer lo contrario y lo vamos a poner en el haber. De nuevo, por primera vez voy a poner IVA crédito fiscal en el haber. ¿Por qué valor? Por el mismo valor que me había dado el saldo en el libro mayor de esta cuenta, ¿sí? Que sería 52.500. Y ahora, esta diferencia, ustedes saben que dentro de un asiento contable, la suma de lo que pongo en el debe tiene que ser igual a la suma de todo lo que pongo en el haber. Entonces me está faltando una cuenta contable, ¿sí? Es más, yo les puedo calcular rapidito el valor acá. Hago esto menos esto y el valor que tiene que tener es esto, 304.500, que es lo mismo que ya sabíamos. Ya sabíamos que era la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Bueno, en este caso aparece una cuenta nueva que se llama IVA a pagar, ¿sí? Es una cuenta contable nueva, no es ni IVA crédito fiscal, no es ni IVA débito fiscal. Es una nueva, es distinta, ¿sí? Es una cuenta del pasivo que si ustedes la buscan en nuestro, ¿cómo es? En nuestro plan de cuentas contables la van a encontrar, ¿sí? Es una cuenta del pasivo en nuestro caso y tenemos que pagar, es un pasivo que aumenta y por eso va al haber, ¿sí? Y esto es lo que nos hace básicamente determinar el IVA. Nosotros acá vamos a tener que poner según asiento de declaración jurada. Declaración jurada se abrevia así. No sé bien por qué, pero se abrevia así. Porque no está en plural, así que es raro. Pero declaración jurada de IVA del mes de febrero de 2020. Y ahí queda. ¿Qué significa esto de declaración jurada? ¿Por qué utilizamos esta palabra? Bueno, porque
En principio, el Estado todavía, ¿sí?, no está 100% todo el tiempo controlándonos. ¿Mm? En principio, el IVA y cualquier otro de los impuestos es una declaración que uno hace y dice, bueno, este mes yo cobré tanto de IVA y este mes yo pagué tanto de IVA. Y entonces la diferencia que te quiero pagar yo a vos, el Estado, es esto, ¿sí? Después el Estado lo que hacía era cuando se daba cuenta de que algún contribuyente, alguna persona hacía trampa en esa declaración jurada, le hacía un juicio, ¿sí? Y ahí se complicaba la cosa. Hoy en día, la verdad es que el Estado nos está controlando mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque hay mucha información que ya uno la va cargando de manera electrónica. Por ejemplo, las facturas electrónicas ya están en el servidor de la AFIP. Entonces, si yo un mes tengo millones de ventas y después en IVA débito fiscal le pongo 10 pesos, significa que hay algo raro, ¿sí? Entonces ya el Estado nos está controlando mucho más de lo que podía hacer antes del boom del Internet y de las computadoras y de todo eso, ¿sí? Bien, ¿se terminó ahí? No, porque hasta acá nosotros no pagamos nada. Todavía no hemos pagado el IVA ese, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un asiento más, que sería básicamente el asiento de pago. Fíjense que yo había puesto este pasivo aquí de IVA a pagar y en este caso va a ser todo lo contrario. Lo voy a poner, este pasivo lo voy a poner en el debe, ¿sí?, en la columna del debe. Imaginemos que paguemos todo el IVA. Es un pasivo que disminuye y por ende lo pongo en el debe, ¿sí? E imaginemos que lo vamos a pagar justo con el banco Credit Coop, ¿sí? Lo vamos a pagar con el banco por medio de un BEP, no sé, lo que sea, ¿sí? Ahora no estoy seguro si tenemos ese saldo en el banco, a ver. Ah, no, fíjense, no teníamos dinero, no nos alcanza. Bueno, lo vamos a pagar con caja de alguna manera, ¿sí? Caja. Caja sí, hay mucha plata. Sí, hay 2 millones. Así que vamos a pagarlo con caja. Por cierto, no es recomendable, ¿sí? No es recomendable tener tanto dinero en efectivo y tan poco dinero en el banco. En general es al revés, ¿sí? Uno tiene que tener más dinero en el banco que en la caja, sin duda, ¿sí? Y bueno, en este caso sería según asiento de pago de IVA de la declaración jurada de febrero. Y seguramente si nosotros lo vamos a pagar, yo no creo que se pueda pagar en efectivo así, pero en definitiva nos darán un ticket, ¿sí?, un algo, un recibo, lo que sea, y nosotros pondríamos ahí la información, ¿sí? Pero hasta ahí queda. Terminamos, bueno, en realidad, para hacerlo bien correcto, tenemos que actualizar nuestro libro mayor, ¿sí? No, hemos agregado 2 asientos más y no están puestos en el libro mayor. Entonces, tengo este movimiento del IVA débito fiscal por 357.000 en el debe, así que lo vamos a poner. Y mágicamente de repente el saldo queda nulo, ¿sí?, queda en cero, para poder arrancar tranquilos el mes que viene, ¿sí? Así que queda nulo ahí y lo mismo va a suceder con el IVA crédito fiscal. Son 52.500 en el haber. Nuevamente se pone en cero, ya puedo arrancar el mes que viene básicamente libre. Ahora aparece una cuenta contable nueva que es IVA a pagar, yo no la tenía acá, así que vamos a enchufar una cuenta contable por acá. IVA a pagar, que como dije era de 304.500 en el haber y en el asiento siguiente esos 304.000 se van,
se van por el debe. Así que los pongo como 304.500. ¿Algo más? Sí. Dije que se iba con caja. Así que me voy para arriba en la primera cuenta contable y pongo 304.500 en el haber de caja. Y ahí hemos terminado, ¿sí? El mecanismo es justamente ese. Este mecanismo que tenemos para, con cada venta, ¿sí?, sumar nuestra obligación, pero con cada compra restar nuestra obligación, ¿sí?, hace que el IVA justamente que uno esté pagando sea el IVA, sea el impuesto por el valor que uno solamente le agregó, ¿sí? Uno le agregó valor al producto. La diferencia se saca entre lo vendido y lo comprado. ¿Podría suceder al revés? La pregunta es, ¿podría ser que un mes de repente nuestra empresa compre más de lo que vende y por ende no tenga que pagar IVA o incluso le quede IVA a favor? Sí, sí, podría ser. No es una situación recomendable porque la empresa puede llegar a quebrar en cierto momento. Si esto sucede muchas veces en muchos meses seguidos, la empresa tiene menos ventas que compras y por ende desaparece, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Pero en ese caso aparece un caso, como es un cambio, ¿sí? Porque imagínense que sería el caso de, esto ya es hipotético, ¿no? Todo esto es hipotético, pero imagínense que tengo 1.000.000 de IVA de este lado y entonces el IVA crédito fiscal me dio mayor al IVA débito fiscal. Bueno, ahí lo que hacemos en este caso es justo al revés. Esta diferencia se llama, es otra cuenta contable que sería IVA a favor, ¿sí? Pero la verdad es que es peligroso tener IVA a favor, primero porque significa que lo que les comenté, ¿no?, que nuestra empresa puede quebrar, pero también de cierta manera el Estado nos va a estar controlando mucho más que antes, ¿sí? Porque no es un caso favorable en cierto sentido, ¿sí? Pero nosotros no lo vamos a ver. Ese IVA a favor iría en el debe, ¿sí? Pero es un detalle que no vamos a profundizar. Bien, para mis alumnas y alumnos yo les voy a estar dejando este archivo para que ustedes lo puedan revisar, ver y demás. Y ya la clase que viene seguramente estaremos trabajando con algún trabajo práctico al respecto. Vamos a mezclar compras, vamos a mezclar ventas, ¿sí? Y ustedes van a tener que determinar cuánto IVA hay que pagar, ¿sí? Bueno, les dejo un cariño grande, un abrazo enorme. De más está decir que los extraño, las extraño mucho. Espero verlas y verlos pronto. Y como es, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que esté saliendo, que aflorando o lo que sea, me escriben y vemos la manera de solucionarlo. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.